Bueno, muchas gracias por esperarme. Es que desde temprano que empecé a dar clases, este, no había podido como tomar nada de alimentos. Tuve que ir rapidísimo a la universidad por unos libros que eran urgentes y que necesitaba sacar de la biblioteca. Igual, así fui rápido, regresé y pues nada, me dio oportunidad. Entonces tenía que hacerme un cafecito, aunque sea, aunque fuese. Entonces, por eso les pedí esos minutitos. Bueno, vamos a esperar igual un par de minutos para ver si se nos suman un poco más de personas. Dos personas me avisaron que no podrían conectarse, pero pues eso en teoría nos deja una cantidad importante de asistentes. Entonces, me gustaría comenzar platicando a lo mejor cómo se sintieron con la actividad, pero más allá de hacer como un análisis lineal de lo que representó pues hacer la lectura y realizar la infografía, etcétera. Me gustaría saber, por ejemplo, pues qué piensan en este caso, del contenido específico de la lectura, ¿no? O sea, ¿qué les pareció? ¿Qué ideas les generó? ¿Qué pensamientos surgieron en ustedes con base en lo que iban leyendo, etcétera? ¿No? ¿Nadie? Vamos. Bueno, Una, la verdad es que fue comenzar porque tenemos muchísimas tareas esta semana y a mí se me está haciendo un poco pesado, entonces mi equipo no lo hemos empezado. ok. Sí, lo mismo me comentaron en el otro grupo. Como que no habían realizado como todo aún. Bueno, no se preocupen, comprendo, finalmente yo les permito las actividades hasta el domingo, entonces técnicamente ninguno está en destiempo, ¿no? Entonces, no es como que estén en falta, pues, ¿no? O sea, solo quería saber cómo la habían sentido, porque otros grupos ya evidentemente sí la han realizado, este, les interesó como mucho la lectura, les pareció como peculiar, por ejemplo, las condiciones de modificación. Hoy vamos a platicar, este, justo cómo los cambios políticos tienen un impacto directo sobre las condiciones sociales, sobre las condiciones económicas. No es en realidad como una situación aislada, ¿no? O sea, me parece que eh, los factores políticos, los factores económicos, los factores sociales, incluso yo agregaría otros factores como los factores ambientales, son todos elementos de una urdimbre muchísimo más compleja, ¿no? Es decir, de una red muy intrincada que implica necesariamente que cuando hay una transformación directa en lo político, hay un impacto eh, igualmente significativo en lo económico, en lo social, en lo ambiental. Cuando hay un impacto o una transformación, perdón, social, también eso repercute en las condiciones políticas, en las condiciones económicas. El ejemplo más claro lo estamos viviendo hoy por hoy, ¿no? O sea, fenómeno que representa la pandemia es un fenómeno de carácter social, es un fenómeno de carácter de salud, de temas de salud, que no está involucrado en lo económico y en lo político, y que sin embargo tiene un impacto significativo en las condiciones políticas, como la toma de decisiones que han tenido que tomar nuestros gobiernos representativos,
en el caso de nuestro país, o, por ejemplo, que tiene un impacto en las condiciones económicas, sobre todo porque México finalmente es un país que tiene, pues, que da cabida, por ejemplo, a muchas de las economías informales, justo porque las condiciones a la búsqueda, digamos, de alternativas de generación económica. Entonces, pues podemos ver como un fenómeno social de la naturaleza, como lo fue el COVID-19, pues tuvo impacto, por ejemplo, en las condiciones económicas, en las condiciones sociales pues sí, como de convivencia, ¿no? No sé qué les parezca a ustedes. Yo hay muchas cosas que he hecho de menos de mi vida cotidiana, ¿no? Pero ciertamente la cuestión que más echo de menos, más allá de las personas, es que cuando tengo la posibilidad de verlas a través de la pantalla o incluso, por ejemplo, no sé, ayer tuve la visita de mis papás, abrazarles, ¿no? Eso lo echo tanto de menos, así como poder entrañablemente apretar a alguien y decir, híjole, está cerquita, ¿no? Pero bueno, y por supuesto también las condiciones sociales, ¿no? Entonces, hoy vamos a ver cómo esta urdimbre, esta red, vincula estos cambios y refleja los impactos, ¿no? Incluso, bueno, si les platicara, por ejemplo, sobre mi investigación de tesis, les podría decir que, por ejemplo, las condiciones económicas, las condiciones sociales, también tienen un impacto, por ejemplo, en la circulación de capital cultural, ¿no? Es decir, cómo las modificaciones de la neoliberalización finalmente generan condiciones distintas en el arte, de distribución de arte, de consumo de arte, entre otras cosas, ¿no? Pero bueno, eso es tema para otros lados. Que igual me encanta, pero para otro lado, ¿no? Y podríamos analizar, por ejemplo, que eso es uno de los factores que me parece a mí más significativo, cómo independientemente de que las condiciones estén dadas para que nuestros gobiernos sean representativos y que justo como lo veíamos la semana pasada, implique que necesariamente su prioridad sea observar nuestros derechos y nuestros intereses, pues en realidad encontremos, por ejemplo, que defienden los intereses de los particulares más importantes, ¿no? Como es el caso de quienes poseen los medios de producción en términos justo neoliberales, ¿no? Es decir, aquellos que aportan muchísimo más. ¿Y por qué surgen estas cosas? La lectura, por ejemplo, habla de ciertos reflejos, como resultado o ciertos efectos como resultado de la transformación política que está vinculada a la globalización, ¿no? Y uno de ellos es, por supuesto, la corrupción en nuestro país, que es un tema significativo y que está vinculado a lo que vamos a observar en nuestras últimas clases y que va a estar vinculado a nuestro proyecto, las transformaciones sociales a través de la movilización y la participación ciudadana, ¿no? Entonces, creo que uno de los elementos más importantes a identificar es eso, ¿no? Primero, identificar que los factores político, económico, social, ambiental, cultural, nombren N cantidad de condiciones, por supuesto las condiciones de la ciencia, la tecnología que están vinculadas a lo social. Todos ellos tendrán impacto cuando uno de ellos se mueve para la transformación significativa. No es que haya una relación jerárquica en el que, por ejemplo, los factores políticos sean más importantes que los económicos o que los sociales sean más significativos que no. Solo es una condición en la que efectivamente nuestra estructura social es una red de factores muy, muy estructurada que de alguna manera
fomenta o genera que una transformación en uno de sus elementos o factores, como el político, como el económico, como el social, de forma independiente genere transformaciones en los demás. Estas transformaciones tendrán reflejos en todos los niveles. Ustedes ya lo han observado, ¿no? Por ejemplo, podríamos tomar en consideración para analizar esta vinculación o esta red intrincada que implican estos factores, podemos, por ejemplo, analizar condiciones que ustedes ya vieron en los modos de producción. Ustedes en los modos de producción vieron cómo la condición política del feudalismo, por ejemplo, determinaba de forma significativa, pues, por ejemplo, las relaciones sociales, ¿no? O sea, ¿quiénes poseían el feudo? Pues las clases nobles, por supuesto, que descendían generacionalmente de esa necesidad adquisitiva justo para acuñar moneda en su propio feudo, construir sus propios ejércitos, ejecutar sus propias leyes, pero justo porque las condiciones económicas, bueno, en primera instancia la condición política lo permitía, ¿no? O sea, había una especie de independencia del feudo respecto del rey y lo cierto es que las condiciones económicas también fomentaban o cimentaban esas particularidades del feudo, ¿no? La posibilidad de que fuera autosustentable, que todo lo que se producía en el feudo se consumía. Entonces, esa falta de necesidad, por ejemplo, de un consumo a los burgos, pues era importante, ¿no? Por eso la burguesía, los burgos se encontraban fuera del feudo, eran una estructura alterna al feudo que no necesariamente implicaba parte de una relación social necesaria, porque pues el vínculo no era como apremiante, ¿no? O sea, no necesitaban comprar cosas, todo lo que necesitaban se producía en el feudo. Entonces, fíjense cómo las relaciones se van determinando y se van generando, pero lo que nos importa aquí es, por ejemplo, analizar ejemplos más pertinentes, más actuales, como los que señala justo la lectura. ¿Cuáles son las condiciones que se han generado a partir de la globalización? Ciertamente, hay efectos que son positivos de la globalización, ¿no? Tenemos una hiperconectividad que pues ahora nos permite estar vinculados con personas que están literalmente al otro lado del mundo, ¿no? Voy a poner un ejemplo muy sencillo. El 20 de noviembre se casó mi cuñada en Alemania y tuvimos la posibilidad de poder pues presenciar su boda de alguna manera a través de una videollamada, ¿no? Aunque no pudimos viajar a Alemania porque, pues, uno, es muy costoso y dos, habríamos tenido que estar encerrados por la pandemia, pues, tuvimos la posibilidad de presenciar todo el proceso, ¿no? No lo entendíamos porque estaba en alemán, pero ahí estábamos, ¿no? Entonces, hay una posibilidad de hiperconectividad, ¿no? Está lejos de nosotros, posibilidad de conectarla, de verla cuando deseemos, siempre que nuestros horarios coincidan, etcétera, ¿no? Entonces, hay muchas posibilidades. Esto nos permite conocer dinámicas sociales y condiciones culturales que no son muy ajenas, ¿no? O sea, ahora veo que está súper en boga las cuestiones del K-pop, puedo identificar en mis alumnos universitarios un interés muy significativo, por ejemplo, por los mangas, esas cosas que luego a mí sí me son un poco ajenas, pero que implican una influencia significativa de otras culturas, ¿no? Y eso solamente se otorga a través de la globalización. Pero también tenemos efectos muy negativos en los elementos sociales, en los elementos económicos, ¿no? Ustedes lo vieron en su actividad que realizaron sobre el neoliberalismo. Pudieron identificar, por ejemplo,
como uno de los efectos secundarios de la neoliberalización en México, desde Miguel de la Madrid hasta Carlos Salinas de Gortari, pues implicaban, por ejemplo, la privatización de las empresas, ¿no? Que de las 200 o 300 empresas que teníamos con Miguel de la Madrid a cargo del Estado, en el tiempo de Salinas de Gortari, pues se reducían a 20, ¿no? Entonces hay una discrepancia significativa entre lo que controla el Estado y lo que no hace. Y sobre todo, hacia quién redime cuentas el Estado, ¿no? Uno de los cambios sociales más significativos en estos términos es que pensemos a quién le va a dar prioridad en realidad el gobierno, que se supone que tiene como prioridad la representatividad en mis intereses, ¿no? Sé que he utilizado este ejemplo en todos los grupos, pero lo voy a utilizar con ustedes y espero les sea clarificador. Pero persona común y corriente, yo, Mitzi Herrera, que tengo ciertas perspectivas e ideales, ¿no? Pensemos en mis ideales, no sé, por ejemplo, ambientalistas, ¿no? Y que cada vez que tengo la posibilidad, dejo guardado mi automóvil para poder trasladarme a pie, porque tengo el privilegio de vivir en el centro de la ciudad, entonces me muevo a pie y si tengo que, pues no sé, trasladarme en distancias un poco más extensas, utilizo mi bicicleta. Y entonces, con esa dinámica yo de alguna manera siento que genero una aportación al medio ambiente, ¿no? Pero pensemos en situaciones más complejas que están un poco más allá de los ideales de Mitzi como persona. Pensemos en un gobierno como el Hidrocálido, que ha apostado tanto a la industria automotriz, ¿no? O sea, pensemos el fomento que hay sobre el consumo de automóviles, el intercambio de automóviles y por supuesto la movilidad de este consumo, ¿no? O sea, no solamente que consumas, puedes comprar un coche, pero si te dura 10 años o si el propietario no lo cambia en 10 años, pues entonces no estás aportando mucho a la dinámica de transacción. Entonces, pues si no eres una persona que aporta a estas dinámicas de transacción, ¿qué tanto puedes interesarle al gobierno? ¿No? Es decir, que el gobierno represente tus intereses. Ahora pensemos más grande todavía. Yo les preguntaba a los otros grupos, ¿conocen? Es una empresa de hidrocarburos. ¿Cuál maestra? Es que se perdió la señal y no escuché. Exxon Oil. No, yo no la conozco. No, no me suena. Bueno, muy bien, no se preocupen. Qué bueno que no conozcan semejantes monstruos. Ok, ahora, nómbrenme a las automotrices que conozcan, las marcas de autos que conozcan, no modelos, marcas. Como Nissan, Ujú, Mercedes-Benz, bueno, es Volkswagen una también, Honda, ujú. Chevrolet. no se me viene otra en la mente. Otra vez, Javier. Gracias, Lucía. Chevrolet. Chevrolet. Ujú. Lucía y Javier me hicieron favor de nombrar algunos que son como accesibles, ¿no? Es decir, a las que personas comunes como nosotros podemos tener acceso de forma sencilla, justo porque nuestros salarios nos lo permiten, ¿no? Un Nissan, podemos tener acceso a un Chevrolet, a un Ford, a un Toyota, aunque sea de una gama un poco más elevada, o a un Kia, etcétera. Y luego van las gamas que están por encima de esas, ¿no? Que Lucía mencionó, Mercedes-Benz, a lo mejor BMW o Audi, etcétera. Y luego están aquellas que son, pues, al menos para mí inaccesibles, ¿no? Que podría ahorrar toda mi vida y en realidad dudo mucho que llegase a comprar un Rolls Royce,
que son estos coches que fabrican casi que a mano, o que pudiese adquirir un Ferrari o un Porsche, no sé, unos de estos coches, Maserati, que son excesivamente costosos, ¿no? Bueno, piensen en la suma de los capitales de estas empresas, es decir, piensen en el capital que puede tener Chevrolet. Seguro Chevrolet tendrá un capital muy importante. Piensen en el capital, en el capital que acumula Ford, en el capital que acumula Nissan, etcétera, etcétera, etcétera. Piensen en todos esos capitales. Ahora piensen en los capitales de las empresas más costosas, ¿no? Como las que mencionábamos, Maserati, Ferrari, etcétera. Y súmenlos todos juntos. Bueno, pues Exxon Oil, que es esta empresa de hidrocarburos, que es la empresa de hidrocarburos más importante en el mundo, empresa petrolera me refiero que produce combustibles fósiles como gasolina, diésel, etcétera. Esta empresa es más rica que todas las automotrices juntas. Entonces piensen, por ejemplo, ¿por qué ciudadanos como yo, como ustedes, que pudiéramos demandarle a las empresas más autos híbridos, por ejemplo, o más autos eléctricos, no somos escuchados? Claro, porque hay una competencia significativa, ¿no? O sea, hay un monstruo acá con un capital que tiene la capacidad de comprar a todas las automotrices, que se llama Exxon Oil, frente a una hormiguita aquí pequeñita, chiquita, que se llama Mitzi Herrera, que dice, necesitamos usar más nuestra bicicleta, necesitamos caminar más porque estamos generando gases de efecto invernadero que generan un calentamiento global que impacta en el cambio climático. Mi voz no tiene sentido, ¿no? O sea, puede ser la voz más razonable, pero puede ser la voz más silente. ¿Por qué? Porque hay un capital significativo en términos de globalización y de neoliberalismo que tiene más prioridad por encima de los otros. Por supuesto que el que yo diga, no sé, afirmaciones como, pues no sé, más puentes o más desniveles no son necesarios en esta ciudad, frente a un gobernador que dice, oye, niña, espérate, porque la industria más importante en este estado es la automotriz. O sea, la industria automotriz ofrece cientos de miles de empleos, mientras que los árboles, pues no sé qué te dan. Se me ocurre que oxígeno, ¿no? O sea, cosas por el estilo, ¿no? Entonces, es importante comprender que este proceso de neoliberalización ha llevado a, y lo voy a decir con las palabras aunque sean fuertes, a una dinámica de servilismo en la que el gobierno finalmente obedece a los intereses de los particulares, porque son los particulares los que efectivamente tienen una capacidad adquisitiva más importante. ¿Yo qué puedo ofrecerle al gobierno? Pagar mis impuestos como una ciudadana responsable que soy, y que pues no sé, cada vez que adquiero una cosa, un mueble, una planta, no sé, pienso en las cosas que puedo adquirir cuando voy al supermercado, que casi no voy porque me caen muy gordos, o, no sé, cada cosa que yo compro tiene un impuesto del valor adquirido, ¿no? Posee un IVA, pero pues el IVA que yo le puedo pagar a mi gobierno por unas galletas no representa nada al capital que efectivamente puede ofrecerle Nissan o que pueden ofrecerle transnacionales monstruosas como Exxon Oil. Entonces, en ese sentido, el proceso de representatividad se ha modificado significativamente. El gobierno ya no representa un juicio real, ¿no? En la transformación económica que nos llevó al proceso de neoliberalización y que nos ha colocado dentro de la globalización y que nos ha puesto en un mercado internacional, que nos ha colocado en un tablero internacional neoliberalizado, nuestros intereses ya no son los más escuchados. Los intereses que son escuchados son aquellos que obedecen a pues dinámicas justamente de los particulares. Esto genera dinámicas sociales que son muy ríspidas. Evidentemente México, por ejemplo, México ostenta
los rankings más feos del mundo, chicos. Los más feos. O sea, México es el primer productor a nivel mundial de pornografía infantil. México es uno de los países más corruptos a nivel internacional. México es uno de los países más impunes a nivel internacional. México es uno de los países donde ser mujer es súper peligroso a nivel internacional. O sea, es mujer, imagínense, o sea, en este país ser mujer, bueno, pues es literalmente un deporte de alto riesgo, ¿no? Lo cierto es que las dinámicas de neoliberalización nos llevaron a un proceso de corrupción que se acrecentó gravemente, muy, muy significativamente. Pero mi pregunta para ustedes es, ¿ustedes realmente creen que la corrupción es el único problema al que nos enfrentamos? ¿O qué le agregarían a los problemas que hoy por hoy tiene México como desde su ciudadanía? Yo diría que sería como los narcotraficantes, ¿no? Porque desde ahí se empieza todo el desastre entre el gobierno y los narcotraficantes que están unidos. Gracias, Fer. Que de hecho hay incluso, pareciera, ¿no? Hasta como una especie de culto hacia la que, pues no sé, se le romantiza, se le idolatra como, como algo deseable, ¿no? O sea, tenemos todas estas series como Narcos, El Señor de los Cielos, etcétera, donde la figura del narco es romantizada como una especie de héroe paralelo a la ley, como de hombre inteligente de negocios que trabaja, sí, fuera de la ley, ¿no? Es terrible. Muy bien, muchas gracias, Fer. ¿Qué más? ¿Qué otra cosa? La pobreza. Sí, claro. Justo comentaba con otros grupos que la pobreza luego es un factor difícil de romper. Es un círculo que se vuelve muy complejo de combatir por la falta de accesos, ¿no? O sea, pensemos en una persona pobre, pensemos en un niño pobre que se ve obligado, por ejemplo, a años para ponerse a trabajar en un crucero. Este, y justamente esa ausencia de educación de alguna manera le dará una imposibilidad de acceder a un trabajo que sea más digno, ¿no? Que le permita más oportunidades, que le dé acceso a una alimentación sana, que vaya más allá de la posibilidad de poder alimentarse ese día, este, que tenga acceso a salud pública eh, y que pueda combatir esas cosas, ¿no? Lo más posible, o sea, las probabilidades más altas que ese niño pueda tener es que efectivamente su precaria alimentación le lleve a tener una incapacidad de laborar arduamente en un trabajo más adecuado y su, podríamos decir, informal sea muy prolongada. También, por supuesto, será muy común que a una muy corta edad tenga hijos y que sus hijos efectivamente no tengan la capacidad de tener acceso a la educación, lo que perpetúa ese círculo porque no tendrán acceso a trabajos justos, no tendrán acceso a salud pública. Es decir, es un círculo muy complejo, ¿no? Y que además, es difícil de romper porque se ha probado que de cada 11 mexicanos que nacen en la pobreza, 7 de ellos permanecerán pobres por generaciones, ¿no? O sea, los hijos, sus hijos, los hijos de sus hijos, etcétera. Entonces, esto es un proceso verdaderamente complejo, o sea,
¿Y cómo le exiges a una persona que es pobre que no sea pobre, ¿no? O sea, cuando este país no ofrece circunstancias o alternativas que permitan la salida de esa pobreza. Muy bien, gracias. Es que, bueno, también yo pienso que esa decisión también es como por parte de uno que decida como que sobresalir entre esa generación. Sí, ciertamente, pero es muy complejo, ¿no? O sea, nosotros podemos decir que es parte de nuestras decisiones porque nosotros vivimos una vida privilegiada en ciertos niveles, ¿no? O sea, tuvimos acceso, tenemos acceso a la educación, tenemos una casa, que nuestros padres compraron, etcétera. Tenemos acceso a la salud pública. Efectivamente, o sea, ciertamente yo creo que se trata como de desear, pero no es solo desear salir de la pobreza lo que te saca de la pobreza. O sea, pienso en un niño que toda la vida ha crecido en eso, ¿no? O sea, es una dinámica difícil. Sí, Ale, Sí, sí, tiene razón. perdón, ibas a comer más. Ale, No, ¿no? nada más. Pues es que sí, no, yo digo que no me imagino que ya pudo haber alguna persona que vive en la pobreza y quiso sobresalir, pero más que nada, pues aparte de que hay discriminación, al gobierno le conviene que haya pobres. Claro, porque son una mano de obra informal muy barata, este, que difícilmente exigirá derechos, ¿no? Como el derecho a una vivienda digna, como el derecho a salud pública, que cuesta para el gobierno. O sea, yo trabajo y tengo acceso, por ejemplo, al seguro social, pero eso le cuesta al gobierno, ¿no? O sea, que yo le demande derecho a la salud le cuesta dinero, aunque yo esté pagando el servicio, ¿no? Entonces, si hay un trabajador que es informal, que no tiene derecho a seguridad social, pues al gobierno no le cuesta, ¿no? O sea, que lo resuelva él. Si se enferma, es su problema. Y a mí me sale barato pagarle, ¿no? O sea, porque no es lo mismo que una persona que tiene maestría venga y me exija cierta cantidad de que no la posee, no me la exija, ¿no? Entonces, se vuelve muy complejo, pero fíjense, además de los procesos de la corrupción, que ciertamente se ven reflejados en todos los países del mundo, o sea, no hay un país en el mundo en el que no haya corrupción, chicos. Esto es difícil de encontrar. La corrupción implica la violación de la ley y como la violación de una ley o la obediencia de una ley recae en la voluntad de un individuo autónomo, difícilmente encontraremos un país, hasta el más desarrollado, donde efectivamente la ley no sea violentada. Pero ¿cuál es la diferencia significativa? La diferencia significativa es que hay países que ejecutan la ley. Entonces, tú violas la ley, te castigo por ello, te castigo significativamente. Y eso refleja o genera un mensaje común. Ah, claro, bueno, si yo hago un crimen, cometo un crimen, entonces la ley vendrá y se ejecutará sobre mí, ¿no? Pero en México no pasa, o sea, en México creo que más allá del conflicto de la corrupción, que es un conflicto significativo, el conflicto que nutre a este conflicto inicial es la impunidad, porque no pasa nada. Y es como un mensaje repetitivo, generalizado, ¿no? O sea, voy a poner un ejemplo que puede ser ríspido, que puede ser golpeador, pero nosotros tenemos un gobernador que en el tránsito en el que fue alcalde de este estado a postularse como candidato a gobernador, tenía un juicio abierto por peculado y enriquecimiento ilícito. Y es gobernador. No sé si me explico, o sea, pareciera que generar un crimen como enriquecerte mientras te encuentras en un cargo público tan importante como la alcaldía de un estado, como una capital estatal, pues que te robes dinero te otorga la gobernatura.
Pensemos en otro caso muchísimo más complejo y más terrible, ¿no? El exgobernador, el ahora ya exgobernador, afortunadamente, Javier Duarte, de Veracruz, que es uno de los sujetos que ha cometido más crímenes de lesa humanidad, porque en su sexenio se asesinaron a cientos de reporteros, pero más aún, la estupidez de su ambición le llevó literalmente a robarse el dinero de las quimioterapias y darle a niños con cáncer agua salina en lugar de tratamientos médicos reales. Y el sujeto fue perseguido por enriquecimiento ilícito, porque claro que se robó millones y millones y millones de las quimioterapias, para que finalmente el sujeto esté libre, ¿no? Entonces, en México el problema es que no solamente hay un proceso de corrupción, sino que identificamos que la corrupción se fomenta más entre la clase política, que es justo la clase que debería de observar y vigilar. Eso nos otorga un mensaje en el que yo digo, claro, pero si Javier Duarte, que cometió semejante crimen como darles a los niños con cáncer agua salina, está libre, pues si yo me paso el rojo, oye, le doy 200 pesos al poli y no pasa nada, ¿no? Y como le decía justo ahorita a Fernanda, pareciera que hay como una idolatría bajo esas prácticas, porque entonces si yo obedezco la ley y digo, por supuesto, señor justicia, señor policía, deme mi multa y voy y pago mi multa, la gente me va a decir estúpida, ¿no? O sea, va a decir, oh, qué tonta, debiste darle una mordida, ¿no? No. Lo cierto es que hay como una dinámica de no solamente de corrupción, sino de impunidad ante la corrupción y la ejecución de la violación de la ley, ¿no? Y bueno, lo que vamos a identificar, fíjense bien, lo que vamos a hacer, más allá de que podamos ver cómo están vinculados estas transformaciones sociales, cómo están intrincadas, que efectivamente podemos ver cómo la globalización llevó a dinámicas de empobrecimiento en nuestro país, que ya lo hemos visto en nuestras otras actividades, o que justo lleva a los procesos de corrupción, como lo van a ver en esta actividad. Lo que yo quiero que tratemos de identificar y que va a ser nuestra siguiente actividad es la capacidad que nosotros como ciudadanos comunes tenemos efectivamente de ejecutar una transformación. En primer lugar, por ejemplo, en el ámbito político podríamos hablar del voto como una herramienta significativa. No lo echemos por menos, chicos, porque el voto representa uno de los derechos ganados. No hablemos solo de eso en términos generales de humanidad. Las mujeres adquirimos la condición de ciudadanas autónomas y autorreguladas a partir de la concepción misma del voto. Pero el voto es importantísimo en términos de que esté informado en realidad. Entonces, ¿saben ustedes cuál es el distrito al que pertenecen? ¿Saben ustedes, por ejemplo, cuál es el representante de ese distrito, cuáles son sus propuestas? Eso es algo que tendremos que investigar, ¿no? Por un lado, y por el otro, como consumidores en términos económicos. El boicot es uno de los poderes más importantes que luego los consumidores tienen, ¿no? Boicotear a las empresas que son capaces de vernos la cara de la forma más terrible del mundo, ¿no? Pero pensemos, por ejemplo, que nuestro consumo, que yo consuma algo específico, representa un voto de aprobación, un voto significativo. Y ese voto es, yo, Mitzi Herrera, apruebo lo que tu empresa estás haciendo, ¿no? Voy a poner un ejemplo muy sencillo, que espero no romper sus corazones de forma terrible. Hershey's es una empresa chocolatera importante transnacional. Hershey's promueve el tráfico de niños en África. Ese tráfico de niños va creo que de Congo a Sierra Leona o de Sierra Leona a Costa Marfil, y justamente se trafica a los niños, los papás incluso los venden por justo las condiciones de pobreza, porque los niños tienen son capaces de recolectar
el cacao de forma más sencilla. Entonces, cada vez que yo compro un Hershey's, yo le estoy diciendo a Hershey's, sí, Hershey's, está muy bien, sigue traficando niños, no importa, yo apruebo tus prácticas. Entonces, habrá que pensar, por ejemplo, qué hacemos en efecto justo como consumidores, ¿no? ¿Cuál es nuestra capacidad de aprobar o desaprobar prácticas de las empresas? Y hoy por hoy consumimos un montón de cosas, chicos, un montón de cosas. Entonces pensemos en las cosas que consumimos y los votos de aprobación que estamos haciendo a través de eso. Y finalmente, ya en la participación ciudadana, ya las asunciones que como ciudadanos vamos a tomar, qué tipo de ciudadanos nos deseamos, etcétera. A partir de la actividad de la siguiente semana, vamos a ir construyendo nuestro proyecto final. Saben que yo estoy en contra frente a todas, incluso hasta las instituciones en las que trabajo. Yo prefiero, más allá de su memorización, escuchar sus análisis. ¿Qué piensan? ¿Qué tipo de cosas analizan? Su capacidad incluso de síntesis, todo. Eso es lo que a mí me interesa. Entonces, nuestro proyecto lo vamos a ir construyendo desde la siguiente semana para justo generar un proyecto muy padre, sí entregar avances, pero generar un proyecto muy padre con base en el concepto mismo de la participación ciudadana como mecanismo de transformación. ¿De acuerdo? ¿Tienen dudas, peques? No, maestra. No, maestra. Bueno, si nadie tiene dudas, pues nada, les deseo un bonito viernes. Porfas, cuídense mucho. Ya saben que estamos a toda la disposición a través de nuestro grupo de WhatsApp. Pero lo más importante es que se cuiden, cuiden su salud, cuiden a su familia, no salgan, apoyen a todo este proceso de pandemia y cualquier cosa estamos en contacto. ¿De acuerdo? Sí, maestra, gracias. Bonito viernes. Gracias, Gracias, igualmente. maestra. Gracias. Maestra, hasta luego.